Quisiera que continuáramos con la serie de Gálatas, Libertad en Cristo. Hoy vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 6. Nueva traducción viviente, leámoslo y luego meditemos en esta verdad. Dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Tengamos en cuenta esa frase. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Esta es la palabra de Dios. He orado a Dios y es el deseo de mi corazón que esta verdad revolucione nuestras vidas personalmente y como iglesia. Le he puesto a esta enseñanza, precisamente por eso les decía que tuviéramos en cuenta esa frase, le he puesto la ley de Cristo. La ley de Cristo. Quizá encuentres en YouTube o algunos predicadores que se oponen a la ley de Cristo, pero es una verdad que está en la Biblia. Si nos opusiéramos a ello, nos estaríamos oponiendo a la palabra de Dios. Y aparte de eso, no solamente nos estaríamos oponiendo a la palabra de Dios, nos estaríamos oponiendo directamente a Cristo mismo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Quiero decirles de este tema o de esta frase, la ley de Cristo literal. Podríamos hacer una serie completa. Uno de mis libros favoritos se titula así, La ley de Cristo, del pastor Charles Leiter. Son más de 300 páginas y podríamos hablar muchísimo de la ley de Cristo. Sin embargo, nos vamos a centrar hoy justamente en lo que dice allí la palabra de Dios en estos versículos que nos hablan precisamente de la ley de Cristo. Y para introducir esta enseñanza quisiera decir algo, usar una frase que no sé si alguna vez la hayas escuchado y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. No es un versículo bíblico, pero es una frase muy cierta. Esa frase es que con Dios las cosas son al revés. No sé si la hayas escuchado. O quizá alguien se esté preguntando, ¿cómo así que con Dios las cosas son al revés? Sí, con Dios el mayor es el menor. Así de simple. Con Dios es el más importante, es el esclavo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Con Dios el más bienaventurado no es el que recibe, sino el que da. ¿Nos lo enseña o no nos lo enseña la Biblia? Con Dios el primero es el último y el último primero. La frase es muy cierta, ¿cierto? Valga la redundancia. Con Dios la vida se gana perdiéndola, entregándola a los pies de Cristo y se pierde reteniéndola. Entonces, ¿no es verdad esta frase? ¿Cierto que sí? Y podría seguir así mucho rato, pero solo les quiero dar una más. Con Dios es fuerte el que reconoce su debilidad. Entonces con Dios las cosas sí son al revés, son diferentes, son al contrario, lo opuesto a lo que muchas veces creemos y nos enseñan. Pero parece que a muchos se les ha olvidado, y no hablo de ustedes, sino muchos hasta de los que enseñan, que asimismo es con la ley. La ley exige, la ley demanda, la ley pide obediencia, si no, condena. Pero por algo existe una ley que es diferente, opuesta, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo hace todo lo opuesto a lo que hace la ley normal, común y natural. Y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Porque aunque esa frase, la ley de Cristo, solo aparece explícitamente, directamente, solo 2 veces en el Nuevo Testamento, y ya les voy a mostrar el otro pasaje donde aparece, pero solamente entendiendo lo que nos dicen estos 5 versículos en Gálatas, creo que es más que suficiente para comprender la maravilla, la gloria, la bendición de la ley de Cristo. El otro pasaje donde aparece la ley de Cristo citada textualmente es la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 21. Ya les he hablado un poco de este versículo. En el contexto Pablo dice, yo ya no estoy bajo la ley, pero eso no significa que yo viva de cualquier manera, estoy bajo la ley de Cristo. Primero a los Corintios 9, 21 dice, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo.
Pablo no tenía ningún problema en estar bajo la ley mosaica o sin la ley, porque él ya no estaba bajo esas leyes, pero él lo hacía para ganar personas para Cristo. Pero ¿qué dice la parte final? Porque aunque yo ya no estoy bajo la ley judía y con los judíos vivo libre de esas leyes, solo me someto a ellas cuando estoy con los judíos, para no desagradarlos, para tratar de ganarme su confianza y acercarme a ellos. Dice, pero no ignoro la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Obedezco la ley de Cristo. Pero ¿cuál es la ley de Cristo? Gálatas 6, versículos 1 al 5, nos deja muy claro lo que es la ley de Cristo. Y lo vamos a resumir solo en dos verdades maravillosas, en dos puntos principales. Por eso quiero ir directamente a la palabra. Y el primer punto que quiero que veamos, que lo veremos en los primeros 3 versículos del pasaje que acabamos de leer, es que la ley de Cristo existe porque necesitamos ayudar con las cargas a las demás personas. Y tengo que decirlo con dolor, con tristeza, y quiero decirlo con gracia. La iglesia del siglo XXI, y solo puedo hablar de la iglesia del siglo XXI porque estoy viviendo en el siglo XXI, se ha olvidado de esto. Se ha olvidado de esto. Porque esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué cargas? ¿Cuáles son las cargas de las cuales nos habla aquí la palabra de Dios? Muchas veces la iglesia puede ser dadivosa. Muchas veces la iglesia puede ser generosa económicamente. Y gracias a Dios por ello. Pero la iglesia se ha olvidado que los verdaderos cristianos todavía tienen unas cargas en su propia vida. Y esas cargas se llaman pecados. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque quiero decirlo, aunque es verdad que muchos creyentes son fuertes, maduros y viven en obediencia y santidad y quizá le han dado una fuerte lucha al pecado en el poder del Espíritu y sus vidas son transformadas de una manera impresionante, impactante, y tú ves esa vida que refleja obediencia y santidad. Pero hemos olvidado que verdaderos cristianos pueden estar luchando fuerte y terriblemente en contra del pecado. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? ¿Ha ayudado con esa clase de cargas? Hoy parece que la iglesia con esa clase de cargas, sí, no, porque de pronto me contamina, porque soy muy santo y se me acaba la santidad y se me pega la pecaminosidad del otro. Pero aunque está bien ayudar en todas las cosas, la mayor ayuda que debería prestar la iglesia, brindar la iglesia a los verdaderos cristianos, es ayudar a otros verdaderos cristianos en su lucha con el pecado. Esa es la ley de Cristo. Veamos esto en los primeros 3 versículos. Gálatas 6:1. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo, si otro creyente está dominado por algún pecado, y en el idioma original la frase es muy fuerte, si otro creyente está bajo ese yugo, si otro creyente está siendo aplastado por un pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el Espíritu Santo en su vida, ustedes que son tan buenos por la obra del Espíritu, ustedes que no hacen eso por la obra del Espíritu, por favor no lo critiquen, por favor no lo condenen. ¿Qué importa si nos dicen que somos alcahuetes? Es que no es que somos alcahuetes, es que queremos ayudar. Es que no estamos diciendo que está bien el pecado, pero creemos que la iglesia es un lugar de restauración, de sanación. Es un lugar donde ayudamos al que está necesitado, porque allá afuera no te ayudan con eso. Allá afuera ocurren dos cosas. O antes te ayudan a ser más pecador, o te critican, te señalan y te aplastan, te vuelven una nada. Pero eso es lo que está sucediendo hoy con la iglesia. Hoy muchas congregaciones están yendo a los mismos extremos. Hoy muchas iglesias te dicen, no, el pecado no, eso ya no. Tú puedes vivir como quieras. Eso no es verdad. Pero hay otros que, lo que te digo, se creen tan santos, tan santurrones, que no, ellos no se van a contaminar con esto. ¿Qué tal? Mis hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Hay creyentes que pueden estar dominados por algún pecado? ¿Que pueden estar bajo esto? Sí, pero ustedes que son espirituales, ustedes que tienen amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, ustedes que tienen control propio, saben que eso lo tienen es por el poder del Espíritu en sus vidas. ¿Qué deberían hacer? Ayudarlo. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. El idioma original dice con el espíritu de la humildad. Pero ¿será que hoy la iglesia está siendo humilde? Hoy estamos caminando en obediencia y ya nos sentimos orgullosos, mejores que los demás. Vemos al otro y dices que ser cristiano y
qué cristiano ni qué nada. Si supieron lo que hizo fulano de tal. Mis hermanos, eso no es bíblico. Eso es antibíblico, porque ¿qué hace la ley? Claro, la ley es la que está mirando quién falla para ahí mismo caerle. Pero hay una ley que es diferente, la ley de Cristo, que si nos damos cuenta quién está fallando no es para caerle, sino para levantarlo, para ayudarlo con el poder del Espíritu, porque ni siquiera somos nosotros, con ternura, con humildad. ¿Qué dice el versículo 2? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La ley de Cristo no señala al que está fallando. La ley de Cristo, si se da cuenta que un hermano está fallando, ¿saben qué hace? Este versículo es impactante si lo pudiéramos leer en el idioma original, en griego, que fue en el idioma en que se escribió la Biblia. Cuando dice ayúdense a llevar las cargas en el idioma original, literalmente es una redundancia, a cargar las cargas. Pero ¿saben qué dice allí la palabra de Dios? Y esto es hermoso. ¿Alguna vez te han explicado, te han enseñado que, por ejemplo, cuando le vas a hablar a un niño, deberías de o cargar al niño o bajarte a la estatura del niño para que él te tenga esa confianza, para que él pueda sentir, no que tú estás allá arriba y él te tiene que mirar así, sino que él sienta que le estás hablando a la par. Y eso le da mucha seguridad y confianza al niño. En el idioma original en este pasaje dice lo mismo. Ustedes que son espirituales deberían de colocarse al nivel del que está bajo esa carga, y no está diciendo pequen, sino deberían decirle, mira, estoy aquí no para criticarte, estoy aquí no para condenarte, estoy aquí para decirte que te entiendo y quiero ayudarte, porque un verdadero cristiano puede estar dominado bajo un pecado, pero ¿cómo llama la palabra de Dios a ese pecado? Una carga. Y esto es lo increíble, mis hermanos. Dios pudo hacer esto. Dios pudo hacer que no solamente en la cruz nuestros pecados ya no nos condenen, porque eso lo hizo, pero Él también pudo hacer que después de que creyéramos en Cristo ya nunca pecáramos. ¿Pudo hacerlo Dios? Absolutamente. ¿Podría ser Dios que en el momento en que una persona cree en Cristo, así como cuando una persona cree en Cristo, ya el pecado no lo condena? ¿Podría ser que esa persona ya no pecara también? ¿Sí? Dios nos podría hacer santos, puros y perfectos. ¿Por qué estoy seguro que sí? Porque un día lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no lo hace? Porque Dios envió a su Hijo a morir por estos pecadores en una cruz, aunque Él pudo impedir que el pecado se metiera en el mundo. Pero Él no lo impidió. Alguna vez, no sé si usted lo haya pensado, yo lo he pensado, pero ¿por qué Dios no se ahorró todo este problema? Es que Dios quiso mostrarnos gracia y misericordia. Dios quiso mostrarnos que sin Él no somos nada y que nos perdimos. Todos nos descarriamos como ovejas, dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero Él, ¿quién? Jesús, cargó. Hizo lo mismo que nos dice que hagamos acá. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? No vino a criticarnos, no vino a condenarnos. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno. No tiró la piedra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Sobre sus hombros cargó, y es la misma palabra en el idioma original para la palabra que se está usando aquí. Cuando dice que Él cargó la cruz sobre sus hombros, cuando le dice que Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros, no los de Él, sino los nuestros, se está utilizando la misma palabra. ¿Notan que la ley de Cristo es diferente? ¿La ley de Moisés hizo eso? No, la ley de Moisés nos puso a todos bajo maldición. La ley de Moisés nos dice a todos que somos pecadores. Por eso cuando tú vas a una iglesia donde todavía es ley, te dicen eso, tú eres pecador, tú eres pecador. Y aquí también te lo decimos, pero ¿qué te dicen allá? Ahora tú te tienes que comprometer. Ahora tú tienes que salir de eso con tus propias fuerzas. Y te obligan y te imponen. Y ay de ti si no haces esto. Ay de ti si no diezmas, porque eso era bajo la ley. Pero ¿qué hizo Cristo? Tomó esa ley, la obedeció de manera perfecta, pero no solamente cargó con la ley, cargó con una cruz, cargó con tus pecados y los míos, para perdonarnos. ¿Qué dice ahora Cristo Jesús? Ya no para salvarnos porque ya somos salvos por Cristo. Tomemos también las cargas de los demás. ¿Saben por qué Dios no nos salva e inmediatamente nos convierte en santos, puros y perfectos? Aunque un día lo hará en la eternidad cuando seamos glorificados. Porque Él quiere que esta iglesia, que conoce a Cristo, haga lo mismo que hizo Cristo, imite a Cristo. Y por supuesto, no vamos a ayudar al hermano con esa carga para salvarlo. Ya Cristo lo hizo. Lo ayudamos porque somos salvos y porque ese hermano que puede estar luchando con ese pecado también es salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien ya cargó por nuestros pecados para no condenarnos. Por eso la verdadera iglesia debería ayudar a sus hermanos en estas cargas. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y entonces de esa manera es que estaremos obedeciendo ¿qué? La ley de Cristo.
¿Estamos sin ley? Claro que no. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero tenemos una ley diferente. No una ley que condena, sino una ley que ayuda. No una ley que menosprecia, sino una ley que ama. No una ley que se siente mejor que el otro porque está en obediencia, sino una ley que dice, si estoy en obediencia es por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y voy a ayudarte, mi hermano, en esa situación. Esa es la ley de Cristo. Así que aquí yo diría, solo hay dos maneras, o ley de Moisés o ley de Cristo. Yo no sé cuál quieren ustedes, pero yo quiero la ley de Cristo. Yo quiero la ley de Cristo. Versículo 3, y allí está. Si te crees demasiado importante, si tú te crees demasiado bueno, para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Y nuevamente, ¿y por qué siempre les digo que el idioma original? Porque repito, porque es que la Biblia fue escrita no en español, sino en otro idioma, que es muy rico, muy amplio. Y allí en el idioma original dice, si te crees demasiado importante o te sientes demasiado orgulloso o grande o petulante o prepotente o tan espiritual, que ese tan espiritual no te deja ayudar a alguien, dice, solo te engañas a ti mismo, pero esa frase en el idioma original, ¿saben qué dice? Se descarrió tu mente. Es decir, que pecado no solamente es el que está ya en adulterio, fornicación, en mentira, en blasfemia, aunque pudiera ser cristiano, sino que el pecado también puede ser mental. Es decir, cuando yo me creo mejor que otro porque no hago lo que el otro hace, se me descarrió la mente. Estoy pecando en la mente. ¿Por qué? Porque si yo no estoy haciendo eso, es porque soy mejor. Es porque Dios, a través de su Espíritu, está obrando en mí. Entonces no soy yo, sino como dijo Pablo un día, la gracia de Dios en mí. ¿Qué pasaría si fuera yo el que estuviera en esa situación? Y déjenme decirles, todos podríamos caer en una situación de esas, en cualquiera. De hecho, ¿qué dice? No eres tan importante. No eres tan importante. Por eso con Dios las cosas son al revés. En la ley de Cristo el importante no es el que se cree importante. En la ley de Cristo lo importante es el que reconoce que la obra en su vida es fruto del Espíritu y ayuda a los demás, porque Él quiere que los demás también sean como fue Cristo, santo, puro y perfecto. ¿Y saben que eso solo se puede a través de qué? ¿De regaño? ¿De la sátira? ¿De la crítica? ¿De la condena? A través del amor, a través de la alegría, a través de la paz, la paciencia y todo el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Así que no es que seamos alcahuetes, no es que digamos que el pecado se acabó y que ya no existe pecado. Al contrario, hoy más que nunca reconocemos que el pecado es real, pero queremos ayudar. Y es por esto que oro a Dios. Mis hermanos, ahora hago esta pregunta y no lo hago para criticar a los demás, sino que me pregunto, ¿dónde están las iglesias que están haciendo esto? Pero la pregunta más importante es, ¿somos nosotros esta iglesia y queremos nosotros como iglesia hacer esto? Es mi oración y oro a Dios y he orado de verdad con mi corazón, Señor, esta es la clase de iglesia que yo quiero ver porque sé que es la clase de iglesia que tú quieres ver. Una iglesia que está ayudando al necesitado, más que físico, que es lo que a veces muchas personas buscan la iglesia para eso. Muchas personas creen que la iglesia es un centro de beneficencia pública, cuando a veces la misma iglesia necesita. Pero la más grande necesidad que sí suple la iglesia, porque es la necesidad que suple Cristo y solo el cristianismo verdadero tiene la gracia, es la salvación, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y eso no significa entonces que los cristianos ya somos perfectos. Dios nos permite aún seguir siendo imperfectos para que nos ayudemos unos a otros. ¿Has visto los pecados en tu hermano? ¿Qué deberías hacer? Ayudarlo. Pero esto no solamente es para ustedes. Esta enseñanza principalmente es ¿para quién? Para el que está delante de ustedes. Y eso es lo que me pregunto, Señor, ¿he estado yo ayudando a mis hermanos o soy de los que los critico, los condeno? Juan capítulo 19, versículo 17, les he traído ese versículo. Él, hablando de Jesús, allí está cargando, y aunque el texto dice su propia cruz, él no merecía esa cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, fue a la misma muerte, en hebreo Gólgota, fue al dolor. Pero Cristo cargó esto ¿por quién? ¿Por él o por ti o por mí? Por nosotros, para salvarnos. Por eso aquí es donde viene un versículo que es hermoso, es maravilloso y tristemente se ha entendido tanto fuera de su contexto. Santiago 5:16. Se han dicho dos cosas que no son ciertas de este versículo. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Se han dicho dos cosas de ese versículo. Uno, de ahí es donde sacan la famosa confesión. Pero aquí no se trata de que yo voy a ir a donde el pastor a contarle mis pecados o donde el líder religioso. Aquí se trata, como dice, oren unos por otros para que sean sanados.
Y la otra parte es que aquí muchos han dicho que entonces ahí es donde está. En Santiago se enseña a orar por los enfermos para que se sanen. En el idioma original no dice enfermedad. En el idioma original da la idea de un dolor en el alma porque se han peleado esos hermanos. Y ahí es donde está el confesarse los pecados. Cuando yo fallé contra mi hermano, ve y dile, perdóname mi hermano. Y oren juntos. Y van a ser sanados. Ese corazón va a ser sanado. Mis hermanos, la necesidad más grande que tenemos es del alma. Porque lo puedo decir con total seguridad. Podemos orar 1 y 1000 veces por una enfermedad y si Dios quiere la sana y si Dios quiere no la sana. Pero de algo sí estoy 100% seguro porque eso sí lo afirma rotundamente la palabra. Si oramos unos por otros, por ese pecado, Dios perdona ese pecado. Y sana ese corazón. Liberta esa alma. A veces no empezamos a cargar con los pecados de los demás, pero no para ayudarlos, sino con amargura. Esta es la ley de Cristo. Si leen todo Santiago, él dice la perfecta ley. Dice para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué está diciendo Santiago? Si contra ti pecaron y tú fuiste el que recibiste el agravio, tú fuiste el que actuaste en justicia, pero alguien actuó injustamente contigo, perdónalo. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de perdonar? Ora con esa persona. Ora con esa persona. Y esa oración tiene un poder. Lo han usado para la sanidad física. No digo que Dios no pueda sanar una enfermedad física, pero ese pasaje no está hablando de sanidad física. En el contexto está hablando de esa sanidad del alma. Por eso dice, confiésense sus pecados. Te fallé, perdóname, pero quisieras orar conmigo, quisieras orar por mí. ¿Eso lo está haciendo la iglesia hoy en día? No. ¿Eso te lo enseñan? No. Más bien nos enseñaron a ir a contarle a alguien más, que ni arte ni parte, rezar 2 Padres Nuestros y ahí quedó todo. Pero qué hermoso cuando vas a esa persona, la abrazas, oras junto con esa persona, se piden perdón y Dios sana ese corazón. ¿Por qué? Porque por esos pecados ya murió Cristo nuestro Señor. Por eso que dice Judas único capítulo, versículo 23. Esto es hermoso. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Nuevamente, no es que digamos que no hay pecado, que ya no existe el pecado, que el pecado no pasa nada si tú pecas. No, el pecado tristemente todavía trae consecuencias a nuestras vidas. Y en los verdaderos cristianos el pecado todavía sigue siendo una carga. Ya no una carga que condena, pero una carga que no queremos cargar con ella, valga la redundancia. Si tú eres cristiano y has fallado, tú te sientes con una carga pesada. Y tú sabes que ya Dios no te condena, ya sabes que el infierno no es tu lugar. Pero la pregunta es, ¿quieres seguir cargando con eso? Arrójalo a los pies de Cristo. Pero si fue una falla contra un hermano, tú puedes estar seguro que si ese hermano es verdadero cristiano, cuando tú vas y pides perdón, y pides oración, y pides ayuda, si esa persona es verdaderamente cristiana y sabe que todos sus pecados ya los cargó Cristo, ¿cómo no te va a ayudar con esa carga? Entonces no debes tampoco ir andándole contando los pecados por ahí a cualquiera y tristemente a veces eso se forma no voy a decir la palabra, pero ustedes saben qué. No, mis hermanos. ¿Tanto por qué? Les quiero mostrar el pasaje más increíble sobre esto que también se ha distorsionado. Porque tristemente todos los pasajes sobre esto se han llevado a otras cosas, porque se sacan de contexto. Esta fue la misma enseñanza de Jesucristo en el capítulo 18 de Mateo. Me estoy demorando mucho en este punto porque es el más importante. Mateo 18, versículos 18 al 20. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, o lo que aten, y todo lo que permitan o desaten en la tierra será permitido o desatado en el cielo. El famoso versículo donde atan y desatan demonios, donde atan y desatan bendiciones, pero en el contexto Jesús está hablando de perdón. Lo que Jesucristo está diciendo es, miren, cuando ustedes allá en la tierra se perdonan, eso queda perdonado en el cielo. Cuando ustedes allá en la tierra no se perdonan, eso sigue atado en el cielo. Se los quiero comprobar. Versículo 19. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa, allí debería terminar la idea. Solo que muchos, y bueno, este texto lo dice así, que pidan. Entonces este pasaje lo usan, hermanos, vamos a ponernos a orar para que el Señor nos dé un lote, el doble de esto. Porque si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, Dios nos lo va a dar. En el contexto, Jesús no está hablando de cosas materiales, está hablando de perdón.
Cuando tú te pones de acuerdo con un hermano en una situación, cuando tú perdonas a tu hermano, dice, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Acaso Jesucristo mismo no nos enseñó que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestros pecados así como perdonamos a los que nos ofenden? Y no dijo el mismo Señor Jesucristo, y si perdonan a sus hermanos, su Padre los perdonará en el cielo. En este contexto, todo el capítulo 18 de Mateo sobre el perdón. Ahí es donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. ¿Y cuál es la respuesta? Siempre. Siempre debemos perdonar a nuestro hermano. Y allí está, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Nuevamente, un versículo muy sacado de contexto. Hermanos, hoy vinimos poquitos, pero donde hay 2 o 3 congregados en el nombre, no. Dios está con nosotros aunque estemos solos. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, si 2 se congregan en nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo, y se piden perdón y oran el uno por el otro, Dios escucha su oración, Dios perdona, Dios reconcilia. Pónganse de acuerdo. O si el problema fue entre 3. Ahora, no lo traje, pero les quiero traer el contexto. Bueno, sí lo traje, pero no todo completo. Devolvámonos al versículo 15 para demostrarles que estamos hablando del perdón. Versículo 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y has de ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Y es donde viene. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si se ponen 2 de acuerdo en pedir cualquier cosa, el Padre lo hará. Es perdón, es perdón. Iglesia, somos llamados a perdonar porque Dios nos perdonó. Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo no condena, la ley de Cristo perdona. La ley de Cristo no critica al que falla, la ley de Cristo ora. Mis hermanos, a mí me emociona mucho esto, pero más que emocionarme, yo quisiera aquí llorar, hasta gritar, saltar por esta verdad. Pero más que eso, yo quiero que vivamos esta verdad. Es el deseo de mi corazón, es mi petición, es la oración a Dios, porque sé que esto no lo podríamos hacer en nuestras propias fuerzas, pero esta es la ley de Cristo. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero es cierto que eso parece ser que ya no se predica. O bueno, quiero decírselos con todo mi corazón, no para criticar a nadie. A mí nunca me predicaron esto. Yo nunca me acuerdo que me hayan predicado esto. Ahora, puede ser que algunos de ustedes sí, y está bien, pero personalmente no. Pero mis hermanos, esta verdad no solamente es para predicarla. Yo no solamente quiero predicar esto. Yo ruego a Dios que me lleve a vivir esto en mi propia vida, en mi propio corazón. Que pueda ayudar a mis hermanos con sus cargas. Que aun si pecan contra mí, pueda orar por esa persona y pueda perdonarla. Porque al final yo soy el que termino también llevando esa carga. Pero ¿por qué mejor no ayudar al que está con esa carga y llevarla juntos? Y decirle, mi hermano, tranquilo, si Cristo ya murió por ese pecado, ¿cómo no te voy a perdonar yo? Y al contrario, mi hermano, si ni siquiera fue un pecado contra mí, sino que sé que estás luchando con ese pecado, mi hermano, yo aquí no vengo a criticarte. Quiero decirte, mi hermano, que estoy orando por ti. Estoy orando por esa debilidad en tu vida que me di cuenta. Mi hermano, ya sé que estás luchando con esa situación y sabes, estás presente en mi oración. Es más, aquí es donde viene la parte que es bien interesante y donde no me voy a demorar tanto, pero creo que es muy consecuente. Segundo punto, y es que la ley de Cristo también nos enseña que aunque Cristo ya murió por nuestros pecados y no nos condena al pecado, pero todos aquí, desde el que está enfrente de ustedes, hasta el más pequeño del que está aquí, está lidiando con estas cargas. Por eso la ley de Cristo también existe porque necesitamos lidiar con las cargas propias. Todos aquí, repito, desde el más pequeño hasta el más grande, desde ustedes que están sentados al que está aquí de pie predicando, está luchando con el pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo. La palabra de Dios nos dice, mira mejor esto. En vez de estarte ocupando de los pecados y lo que el otro está haciendo no está haciendo, mejor ocúpate en tu propia vida porque tú también necesitas trabajar en esto. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Las personas que más les gusta estar mirando los pecados de los demás es para sentirse mejor que los demás. Porque mis hermanos, eso es lo que pasa. Cuando yo me pongo a mirar qué hizo fulano, qué no hizo sutano, ¿es para qué? Para compararme. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, mejor mira tu propia vida. Mejor mira tu propia vida porque tú también tienes cargas. Quizá para ti no es la mentira. Quizá para ti es la ira, el enojo. Quizá para ti no es la ira y el enojo. Quizá es el chisme.
Quizá para ti no es el chisme, quizá para ti es la fornicación. Quizá no es la fornicación, es la lujuria. Quizá no es la lujuria, es el orgullo. O quizás son varias de esas. Puede ser, sí. No estoy haciendo aquí una lista exhaustiva, pero ¿será que todos los que están aquí conmigo todavía no estamos luchando con el pecado de una u otra manera? ¿O ya somos perfectos? Por eso que dice allí la palabra de Dios. No, 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 no. Si van a mirar los pecados de los demás para compararse con los demás, no, 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 ese no es el objetivo. Si de pronto te das cuenta del pecado del hermano es para ayudarlo, pero no para compararte. Mis hermanos siempre lo he dicho, cuando uno se compara con Hitler, no, uno es un santo. Pero esta es la pregunta. ¿Quién es el estándar en la Biblia? ¿Hitler? Jesús. Y si nos comparamos con Jesús, todos, empezando por mí, estamos cortos. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Nos regaló su perfección. Cargó con nuestras cargas y nos declara santos, puros y perfectos por gracia. Aún así, seguimos lidiando con el pecado. Gracias a Dios que ya no es para salvarnos. Por eso es la diferencia de la gracia. Por eso no es pase aquí y comprométase, mi hermano. Porque es que si tú sigues en ese pecado, te vas al infierno. Si has creído en Cristo, ya no. Pero de algo estoy seguro. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres verdadero cristiano, de algo estoy seguro porque la Biblia me lo está enseñando. Sé que el pecado sigue siendo una carga en tu vida. No, el pecado no se convierte en algo liviano en la vida de los creyentes, se convierte en una carga. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que ya los cristianos no pueden ir a la iglesia con esta verdad o con este punto en mente, porque ya la iglesia son los primeros que los aplastan. Ya en la iglesia se dan cuenta que ese hermano está en tal pecado, y será que están allí diciéndole, hermano, estamos aquí para ayudarlo. Ya lo están difamando. Ya están diciendo, a fulano de tal. Ya no le digan hermano. Ya no le digan Dios le bendiga. Díganle buenas. Si se pueden cambiar de andén mejor porque para que no se les pegue ese pecado. Digo, a mí me enseñaron eso. Claro, pero no le estoy echando la culpa a lo que me enseñaron. ¿Saben cuál es el problema? Esto está en la palabra. Problema de mí que yo no lo estudiaba, que no lo veía, que no lo leía. Versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Aunque esta traducción me encanta, es decir, la nueva traducción viviente es la traducción de la Biblia que más me encanta, pero no existe traducción perfecta. Esta traducción creo que aquí falla un poco porque en el idioma original lo que dice es porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está más correcta la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Literal dice el idioma original así. Yo lo sé, porque yo también lo vivo. Sé que ustedes están llevando cargas. Pero gracias a Dios que Cristo murió por nosotros. Porque así va, ahí es donde vamos. Si fuera por obras, estamos perdidos todos, empezando por mí. Pero si es por gracia, somos salvos. Y un día Dios ha prometido quitarnos todo ese pecado. Un día ya seremos perfectos, puros, santos y sin mancha, tanto en declarados por Dios como en cuerpo, cuando seamos glorificados. Pero mientras llegamos allá, Dios permite que todavía sigamos cargando con esto. Primero, para que no nos sintamos mejores que los demás. Para que no nos estemos comparando con los demás. Pero también para que nos ayudemos como iglesia. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 10? Porque quizá exista alguien que todavía piense que no es un pecador. Hay gente que dice, después de que yo creí en Cristo, nunca más volví a pecar. Ya cometió un pecado, ya es un mentiroso. Primera de Juan 1:10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Quiero decirlo. No tengas temor de extender la mano al que está pecando. Más bien te diría, ten mucho cuidado con el que te dice que no es pecador. Ese es el más peligroso. Ese está haciendo a Dios mentiroso. Pero aún así, si ese es el pecado que está cometiendo el otro hermano, que no se siente pecador, también queremos ayudarlo. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si yo digo que no tengo pecado, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué necesito? Bueno, si yo digo que no tengo pecado, este sermón a mí, no, eso es para otros. Pero no, mis hermanos, somos pecadores. Somos llamados a mirar a los otros hermanos como santos porque Cristo los ha santificado, pero reconocemos que son pecadores porque nosotros también. Y queremos es ayudarlos porque también estamos lidiando con nuestras propias cargas. Notemos lo que dijo para mí. Siempre lo digo, y perdón si suena repetitivo. El hombre que para mí humanamente fue más santo, puro y perfecto, aunque obviamente no lo fue. Notemos qué fue lo que él mismo dijo. Filipenses 3, 12 al 14. Es el apóstol Pablo. ¿Quién como el apóstol Pablo? Pero ¿qué dice Pablo? No quiero decir que yo ya haya logrado estas cosas. ¿De qué está hablando Pablo? Ni que ya haya alcanzado la perfección.
¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero sigo adelante a fin de ser mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo mismo dice, no, mis hermanos, es que no les estoy diciendo que yo sea perfecto, pero eso es lo que yo quiero. Y yo sigo adelante en ese propósito. Versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado. Pablo reconocía que le hacía falta todavía, como a veces dicen algunos coloquialmente, todavía, a Pablo también le hacía falta pelo para el moño. Humanamente Pablo no era perfecto y él no lo había logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, porque Pablo sabía, yo soy salvo por gracia, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo es que tú y yo vamos a llegar a la perfección? El día que Dios nos llame a su presencia. Allá sí ya no vamos a tener que tener preocupaciones por el enojo, por la ira, por la fornicación, el adulterio, por la lascivia, por la lujuria. Ya el pecado, hasta allá llegó ya el pecado. Pero mientras lleguemos allá, seguimos lidiando con esto. Gracias a Dios, y lo repito, no para salvación, porque aquí es donde viene esta palabra maravillosa. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, allí está, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Veamos entonces que la Biblia llama al pecado ¿qué? Un peso, una carga. Pero notemos lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, que la Biblia sí enseña que mientras tú seas humano, seguirás siendo un pecador. Y tendrás una carrera por delante, pero la idea es que en medio de esa carrera, de ese caminar, tú te vayas deshaciendo de ese peso en el poder del Espíritu, con la ayuda de una iglesia sana, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero notemos qué dice la Escritura a los Hebreos, versículo 2. ¿Cómo vamos a hacer esto, mis hermanos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Es decir, que en esta carrera, donde hay tropiezos, donde hay cargas, donde hay pecado, tú no lo haces mirándote a ti mismo, porque si te miras a ti mismo vas a ver todos tus errores y tus fallas. Tú lo haces mirando a Cristo. ¿Qué significa mirar a Cristo? Esta es la verdadera fe, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón, el que ya llegó a la meta, puro, santo y perfecto y sin mancha, se llama Cristo. Y tú miras a Cristo, tú estás caminando mirando a Cristo. Es como cuando el bebé, que el papá está allá a lo lejos, está aprendiendo a caminar el bebé, y el papá se va hacia lejos y llama al bebé. Y el bebé intenta pararse, quizás se para, da unos pasitos, se cae, pero el papá lo anima, levántate, hasta que llega allá. Asimismo, mira a Cristo, si tropiezas, no importa, mira a Cristo, si caes, Él te levanta, mira a Cristo, porque tu seguridad es Cristo. Y precisamente dice, debido al gozo que le esperaba, el gozo de poder llevarnos a la eternidad, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Cristo murió para salvarnos. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué significa esto? Versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es cuando tú camines este caminar cristiano, mira a Cristo y recuerda que Él fue el que soportó la vergüenza. Mira a Cristo y recuerda que Él fue el que estuvo en una cruz para salvarte. ¿Por qué? Versículo 4. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Lo que el autor a los Hebreos nos dice es, mira, es que ahora en la lucha contra el pecado tú no tienes que dar tu vida. Ya alguien más la entregó. Ya alguien más te salvó. Y como dijo alguien, mis hermanos, podemos realmente luchar con confianza contra el pecado cuando sabemos que el pecado ya no nos condena porque Cristo ya pagó por ello. Pero cuando a ti te ponen a luchar contra el pecado para ganarte tu salvación, hasta ahí llegaste. Y ahí es donde hay frustración y desesperación, pero recordemos, ya no estamos bajo esa ley que si no caminábamos perfectamente nos condenaba. Estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia, que no es libertinaje, que no es que puedes vivir como quieras, pero que te dice, yo sé que tú eres un pecador, pero te doy las herramientas para que venzas ese pecado. El Espíritu Santo en tu vida. Mira a Cristo porque tu pecado ya fue perdonado, ya fue pagado esa condena en la cruz, y una iglesia que te ayuda con eso. Por eso, mis hermanos, no es mejor la ley de Cristo. No es mejor la ley de Cristo. Porque, como dijo alguien, la iglesia es un hospital de almas.
Pero hoy nos está pasando como nos pasa también con el hospital, nos da miedo ir al hospital. O al menos a mí me da miedo ir al hospital. No, si por mí fuera yo nunca iba al hospital, pero cuando uno está enfermo, cuando uno está accidentado, ¿qué toca? Ir al hospital. Pero eso le está pasando muchas veces también a la gente, ya les da miedo ir a la iglesia. De hecho, mucha gente cree que el que viene a la iglesia, para poder estar en la iglesia ya tiene que ser sin pecado. Nunca van a poder estar en la iglesia. Porque es que eso es lo que han enseñado. No, yo me convierto en cristiano cuando cambie mi manera de vivir. Porque es que eso de ser cristiano y comprometerse y para después fallar, no. Yo no voy con esa. Yo soy de los que cuando me meto, me comprometo, eso es derechito, eso es mentira, eso es un falso evangelio. Aquí nadie va a ser capaz de caminar derechito hasta la eternidad, solo uno que lo hizo. Y Él es el que nos da esa entrada directa a la eternidad. Para que aún en nuestro tambaleo, aún en nuestros tropiezos, sigamos confiando en Cristo. Esta es la ley de Cristo. Solamente quisiera concluir haciendo esta pregunta. ¿Queremos esta verdad en nuestras vidas? ¿Queremos ser una iglesia que viva la ley de Cristo? Que no solo la predique, sino que la viva. Queremos ser una iglesia que diga, Señor, hoy entiendo, me has perdonado, me perdonaste. ¿Recuerdan la canción? Me levantaste. Ahora dice, hoy me postro a adorarte, pero no solamente Cristo quiere que nos postremos y lo adoremos. Él quiere que lo imitemos, al imitarlo en su ley, ayudar a los demás y saber que todos estamos en esa lucha. ¿Me quisieras ayudar a mí si estuviera en debilidad? Espero que sí. Pero antes de comprometernos, y ni siquiera quiero que lo hagamos, mejor quiero que terminemos orando, diciéndole, Señor, llévanos a vivir la ley de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias porque aunque tú estás allá en gloria, no nos dejaste aquí solos. Enviaste a tu Hijo a cargar con la más grande carga, la más pesada carga, el pecado. Y clavaste todos nuestros pecados allá en esa cruz. Como ya nos lo has enseñado, anulaste el acta de cargos que había en contra nuestra. La rasgaste. Nos declaras santos, puros, perfectos y sin mancha, aunque humanamente todavía no lo somos. Pero gracias por enseñarnos que Cristo es nuestra seguridad, que Cristo es nuestra salvación, que no tenemos que hacer penitencias ni indulgencias ni comprometernos porque ya tú nos has salvado, ya nos has aceptado, nos has perdonado. Pero gracias por recordarnos que también necesitamos seguir experimentando esa obra de santidad, de purificación, de limpieza, de perfección a través de tu Santo Espíritu. También gracias por recordarnos hoy que Cristo, mirar a Cristo es nuestra confianza y seguridad, pero hoy queremos pedirte, queremos vivir esa verdad. Hoy queremos pedirte que nos des esa sabiduría para entender correctamente la ley de Cristo y vivir en la ley de Cristo. No estar aquí, Señor, ni para decir que el pecado está bien de ninguna manera, ni tampoco estamos aquí, Señor, para comprometernos y decirte que nunca más te vamos a fallar, sino al contrario, para decirte, ayúdanos en el poder de tu Espíritu y permítenos también ayudar a nuestros hermanos cuando tropiecen, cuando caigan. Permítenos vivir en la ley de Cristo, entender que esta es la ley de la libertad, pero no una ley para pecar, libertad para pecar, sino una ley en libertad, ayudar a los demás. Una ley que nos dice, todavía estamos cargando con el pecado, pero ya no es para salvarnos, porque tú ya nos has salvado. Pero queremos, Señor, pedirte, ayúdanos, danos la fuerza, pero a la vez la humildad en el poder de tu Espíritu para ser una iglesia que en lugar de aplastar, levante, que en lugar de derribar, construya, que en lugar de criticar, ore, que en lugar de señalar, pueda mirar mejor a la cruz y entender que allí está nuestra esperanza. Esto te lo pedimos, Padre, solo por tu gracia. Haznos humildes en esta verdad. Llévanos en el nombre de Cristo a cumplir la ley de Cristo. Amén y amén.